Hola, hola, soy el profe Hermes, el profe de competencia lectora. Vamos a ocuparnos ahora de la lectura analógica, uno de los niveles que más evidente hace la comprensión de un texto y sobre todo la capacidad de establecer relaciones a partir de la información que encuentras en lo que lees, con tus conocimientos o con otras lecturas adicionales. ¿O enciclopédicas? Bueno, sí, enciclopédico. Pero ojo, no te confundas, pues aquí esta palabra tiene un significado un poco distinto. O sea, no se puede tomar su significado de forma literal. Aquí no nos referimos a conocimiento enciclopédico a secas, como cuando se dice Roberto es un hombre con mucha enciclopedia. Cuando decimos algo como esto, queremos decir que esa persona, en este caso Roberto, es una persona que tiene un conocimiento amplio, bien porque ha leído mucho, como Borges, o porque tiene mucha experiencia. Veamos la etimología. La palabra enciclopedia está compuesta por en, que significa dentro, kyklos, que significa rueda, círculo, y paideia, que hace referencia a educación. De forma literal, podría interpretarse como educación redonda. Realmente, en la antigüedad, se refería a la colección de libros necesarios para la completa educación de los niños. Por eso, si buscas en el diccionario el significado de enciclopedia, vas a encontrar algo como esto: obra en que se trata muchas ciencias y artes. Esta idea del conocimiento enciclopédico ha tenido una importancia significativa en la historia de la humanidad. Bastaría pensar en el siglo XVIII, cuando pensadores como Diderot, D'Alembert, Voltaire, Rousseau y Montesquieu desarrollaron la famosa enciclopedia, una obra de 28 volúmenes que compendiaba un amplio conocimiento de ciencias y artes. Esta concepción de la enciclopedia ha tenido una fuerte influencia en educación, y por eso, durante mucho tiempo, los exámenes en las escuelas y colegios indagaban por conocimientos, e incluso muchas pruebas de selección para ingresar a las universidades eran de ese tipo, es decir, indagaban por conocimientos. Así que si uno era como Funes el Memorioso, un personaje de Borges, con una memoria excepcional, seguro le iba muy bien en estos exámenes. Pero bueno, eso ya no tiene sentido hoy en día, por lo menos no mucho, ya que disponemos de variados dispositivos mnemotécnicos. Y bueno, tenemos el computador e internet. Allí está acumulada una enorme cantidad de conocimiento, y basta solo con meterse a un buscador y escribir lo que se quiere encontrar. El examen de admisión de la UdeA no se trata de eso, sino de competencia. Por eso se llama así, competencia lectora. Aquí el concepto de enciclopedia tiene que ver también con un cierto conocimiento redondo, con un saber amplio sobre cosas, tanto desde la experiencia personal como desde la lectura, pero no en su sentido de acumulación, sino de su función. Se trata de reconocer elementos básicos del contexto, tanto textual como extratextual, y tener la capacidad de relacionarlos. Veamos un ejemplo sencillo. Si vienes a la Universidad de Antioquia, encontrarás diferentes esculturas en el campus universitario. Por ejemplo, encontrarás una que lleva por nombre El Maestro, Forjador de Futuro, que es una escultura de un hombre desnudo de mediana edad, con un libro entre sus manos y mirando en dirección al edificio de la Facultad de Educación. Esto no significa que los maestros leen desnudos, ni que los maestros del futuro darán sus clases sin vestimenta. Aquí estamos ante una metáfora de la educación. Hay una relación entre esta figura y lo que significa la educación. Otra escultura que encontrarás es el Sembrador de Estrellas, un hombre desnudo y arrodillado que pone suavemente unas estrellas en el suelo. Aquí hay una analogía entre esta imagen fantástica y la labor del ingeniero. Esta obra significa que el ingeniero debe tener esta actitud, es decir, sembrar semillas de luz, lo que resalta su labor social. Por eso, para hablar de lectura analógica, lo primero que hay que hacer es reconocer que los seres humanos podemos construir analogías. Esto significa que somos capaces de trascender lo literal y lo inferencial para establecer relaciones que nos llevan a asemejar, diferenciar o a complementar una información con otra.
Por esta razón, la analogía tiene una relación cercana con la imaginación y la creatividad. ¿Recuerdas la boa que dibuja el Principito? Cuando él enseña su dibujo a las personas mayores, ellos le dicen que es un sombrero. Aquí hay una relación analógica simple, pero no mucha imaginación. El Principito ha dibujado una boa que se ha tragado a un elefante, en lo que hay mucha imaginación y, eventualmente, una analogía débil, por lo menos desde el dibujo. Los adultos vieron un parecido entre lo dibujado y un sombrero, y, sin embargo, lo que se quiere expresar es algo distinto. En este ejemplo vemos varias cosas importantes, entre ellas, la capacidad del ser humano para imaginar y poner en relación varias cosas que definitivamente son distintas. El escritor León Tolstoy hace mucho esto. En sus descripciones literarias, él suele describir una cosa como si fuera otra muy distinta. Por ejemplo, si quiere describir muy bien una mesa, la describe como si fuera un caballo. ¿Y para qué hace esto? Pues para que el lector de su novela sea capaz de comprender con exactitud cómo es la mesa, como si la tuviera enfrente suyo, como si la estuviera viendo. Se trata casi de hacer ver a través de las palabras y del pensamiento. Ya vas comprendiendo de qué se trata, ¿verdad? De ensanchar el conocimiento y no de reproducirlo. Se trata de pensar siempre algo distinto. Para eso sirve la analogía. Y por eso es que se afirma que la comprensión de un texto implica ir más allá de las dimensiones literal e inferencial y alcanzar el nivel en el que el conocimiento se renueva, pues el lector siempre construye asociaciones. Sí, ya sé. Te estás preguntando, ¿asociaciones entre qué? Mira, siempre el punto de partida está dado por los conocimientos que tú tienes, a lo cual se suma la información que el texto leído te brinda. Y, finalmente, puedes añadir, para dar mayor sazón a tu trabajo de lector, información de otro texto, de una situación específica o de un conocimiento socialmente compartido, como las canciones, los refranes, los chistes, las imágenes, en fin, todo lo que se pueda llegar a asociarse con lo que has leído. Esto no quiere decir que debas conocer todas las canciones, todos los refranes y chistes, sino que debes tener una idea global de lo que vehiculizan los textos. ¿De qué hablan los textos? Del mundo, de la vida, de otros textos. Te voy a poner un ejemplo. Mira la siguiente relación analógica. Leer un libro es para Leonardo lo que bailar es para Guillermo. En este ejemplo, por medio de la relación que se ha construido, tú puedes identificar que hay dos acciones distintas con el mismo valor para dos personas diferentes. Y si ampliáramos más el ejemplo, podrías hacer un análisis de las implicaciones de las diferencias y las similitudes para la vida humana. ¿Sí ves? La analogía es una fuerte estrategia de interpretación en la que tú, como lector, te haces protagonista. Veamos ahora cómo funciona la analogía en el examen de admisión de la UDA. En la prueba de competencia lectora encontrarás preguntas que te sacan de la literalidad del texto y te llevan a pensar su contenido en relación con otro. Ese otro contenido puede ser un texto, solo una cita tomada de un texto. Puedes encontrar refranes y dichos populares, estrofas o estribillos de una canción, entre otros. Por ejemplo, si en la prueba hay un texto sobre fútbol, en el que hablan un poco de su historia, hacen referencia a ciertos jugadores y a aspectos técnicos de este deporte, una pregunta analógica en esta prueba será aquella que busca sacarte de la textualidad, o sea, del contenido específico del fútbol, y te exigirá que hagas relaciones entre este deporte y otra situación, por ejemplo la cocina. Es decir, no te harán preguntas sobre fechas como cuántos mundiales jugó Pelé, o cuántos goles anotó Maradona en el Mundial de México de 1986. Las preguntas analógicas buscan corroborar tu competencia, es decir, tu capacidad para interpretar el texto en un sentido más amplio, y no que demuestres cuántas cosas sabes. O sea que no se trata tanto de saber para competir, sino de la competencia lectora para saber.
Esto tiene mucho sentido, pues uno va a la universidad no para llenarse de contenidos, sino para desplegar la creatividad, las habilidades y la capacidad frente a una ciencia o arte en específico. De modo que hoy es más importante saber dónde está el conocimiento, cómo aprender algo, tener la capacidad de inferir e identificar los significados de un texto que saber muchas cosas. Imagínate que te ponen a aprender todo el contenido de una ciencia. En algún momento algo se te escapará. Entonces es mejor saber qué y saber cómo, y no solo saber. Te voy a poner un ejemplo analógico de lo que te quiero decir. Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida. Bueno, hay muchas cosas que aprender sobre la lectura analógica. Así que a estudiar y a imaginar. No sea que te encuentres con el Principito y él se enoje contigo porque confundes una boa que se ha tragado un elefante con un sombrero. Eso es todo por ahora. Nos vemos en una próxima ocasión. Y recuerden, el saber está en la interpretación. Interpretar es sentir y pensar.